Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que es el aparato locomotor. Lo vamos a hacer en 2 bloques y como siempre les recordamos que ustedes tienen que ampliar todos estos conocimientos en la bibliografía dada y según la carrera que estén realizando. Como decíamos en la primera clase, el aparato locomotor está formado por los huesos que van a conformar el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Estos elementos necesarios para la supervivencia y la vida de relación. Si nos referimos a los huesos, son pequeñas piezas únicas de aspecto claro y de consistencia dura, que las cuales tienen varias funciones. Una, muy importante, la función mecánica, la que se refiere al sostén y la protección, ya que va a constituir las inserciones de los músculos y va a permitir los movimientos. Otra función es la hematopoyética, o sea, la que va a estar relacionada con la formación de la sangre, porque va a tener en su interior médula ósea. Y también, entre otras, la función metabólica, ya que el calcio y el fósforo van a tener su metabolismo relacionado con ellos. Podemos clasificar a los huesos, digamos, de 2 maneras, una según su origen y otra según su morfología o según su forma. De acuerdo al origen, puede ser que el hueso se forme directamente desde el tejido conjuntivo, por lo tanto se va a llamar osificación directa, también la pueden encontrar como intramembranosa o fibrosa, como por ejemplo son los huesos del cráneo. Cuando hablamos de una osificación indirecta, nos estamos refiriendo a que aparece hueso después de pasar por cartílago, por eso también se va a llamar endocondral. Un ejemplo puede ser cualquiera de los huesos largos, como puede ser el que está en el muslo, que es el fémur. En cuanto a la morfología, según los clásicos, como puede ser Rubier, podemos decir que los huesos van a ser, considerando las 3 dimensiones, longitud, espesor y ancho. También, en algunas ocasiones, podemos encontrar que algunos huesos pueden ser irregulares, como van a ser, por ejemplo, las piezas de las vértebras que van a constituir la columna. Y también tenemos que ver otros pequeños huesecillos que son los sesamoideos, que son, por su nombre lo dice, derivados su forma de las semillas de sésamo y se van a encontrar en los tendones. Como vemos en esta imagen en la cual observamos un hueso fémur, es un hueso largo, donde una de las dimensiones que predomina es la longitud sobre el ancho y el espesor. Tiene como característica que va a tener un cuerpo en su parte central y 2 extremidades que van a recibir el nombre de epífisis, y el cuerpo en la parte central se denomina diáfisis. Tiene como función permitir brazo de palanca y permitir los movimientos con las inserciones que vamos a tener con los músculos. Por lo tanto, estos huesos largos en general van a ser los que vamos a encontrar en las extremidades superior o inferior. También tenemos huesos cortos, donde las 3 dimensiones que nombramos son prácticamente las mismas. Por su forma, van a soportar presión y lo podemos encontrar en cualquiera de los huesos que forman el carpo o el tarso, o también los cuerpos de las vértebras. El tercer tipo de huesos, según su morfología o forma, son los huesos planos. Los huesos planos son los que van a formar cavidades porque predomina la longitud y el ancho sobre el espesor, fundamentales en los huesos que forman el cráneo, donde las caras se van a denominar tablas y el interior, donde va a tener un cuerpo esponjoso, se va a llamar diploe. Cuando nosotros vemos la constitución interna de un hueso, podemos ver que va a estar formado por 2 tipos de tejidos óseos. Uno que es periférico o externo, que va a ser un tejido óseo compacto, como pueden ver en este hueso largo, que va a estar todo alrededor del hueso periféricamente, y en su interior vamos a encontrar otro tipo de hueso que es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso está lleno de trabéculas o fibrillas, que entre sus trabéculas encontramos médula ósea. En los huesos largos
en la parte de la diáfisis, como ustedes recordarán que vimos recién, que es el cuerpo, vamos a encontrar que está excavado un conducto. Ese conducto se llama conducto medular. Y como ven en esa figura, la nutrición de los huesos, especialmente en estos huesos largos, se va a hacer a través de un orificio por lo que penetra una arteria que le va a llevar la parte nutricional, que se va a dividir hacia dos lados, uno superior y uno inferior, mejor dicho, craneal y caudal, o proximal y distal, ¿se acuerdan como vimos en la primera clase de generalidades? Hacia cada una de las epífisis y continuar así su nutrición. Los huesos van a estar recubiertos por una membrana que se denomina periósteo. En el caso de los huesos largos, este periósteo, ya que esos huesos largos en cada uno de los extremos va a tener una superficie que es la que articular, que le va a permitir articularse con otro hueso que esté por encima o por debajo, cuando llega el periósteo hacia esa zona articular se va a unir a la cápsula. Como decíamos que cada una de esas piezas se juntaban para formar el esqueleto, tenemos que considerar un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Como ustedes verán, están con distinto color en la imagen. El axial es aquel que, como su nombre lo dice, constituye el eje, que va a estar formado por la cabeza ósea, por un tallo posterior longitudinal, que es la columna vertebral, y por unas ciertas elementos óseos que son las costillas y el esternón que van a completar lo que forma la caja torácica. Eso constituye entonces el esqueleto axial. A eso tenemos que agregarle un esqueleto apendicular en el cual va a estar formado por piezas óseas que van a constituir las extremidades o miembros superiores e inferiores. En general, recordamos, el apendicular fundamentalmente va a estar dado por huesos largos. Cuando nosotros vemos cualquiera de los huesos que tengan que estudiar según el programa de cada una de las carreras, vamos a ver que las inserciones musculares, ligamentosas, el paso de algún elemento noble como puede ser un nervio, una arteria o una vena, hace que en la evolución embriológica esos huesos tengan algunos accidentes anatómicos o morfológicos, que van a ser de distinto tipo. Pueden ser saliencias, excavaciones o perforaciones. En cuanto a las saliencias, podemos ver que puede ser un cóndilo, como en el caso del cóndilo del maxilar inferior, puede ser una cabeza, como en el caso de la cabeza del fémur, una tróclea o una apófisis, que son elementos alargados y finos, o unas espinas, o trocánter, como puede ser trocánter mayor o menor en el hueso fémur, o tuberosidades, que son saliencias redondeadas más pequeñas, o crestas o líneas en las cuales se van a insertar generalmente músculos. Puede haber excavaciones o elementos que hacen que entran, entonces esas excavaciones van a dar lugar a lo que son fosas o cavidades cuando son fosas más profundas, como por ejemplo la fosa temporal en la parte del cráneo, o las cavidades como pueden ser las cavidades glenoidea o cotiloidea en la articulación del hombro o de la cadera respectivamente. Y también perforaciones que ya pueden ser agujeros o hiatus o hendiduras en las cuales hendiduras son más profundas que los hiatos. Otro componente del aparato locomotor son las articulaciones. Como definición podemos decir que son el conjunto de elementos que mantienen unidos a los huesos entre sí. Uno puede clasificar, como vemos en la imagen, por su constitución anatómica, por todos los elementos que van a formar esas articulaciones. Pueden ser que sean sinoviales o asinoviales. Son sinoviales cuando tienen cavidad articular, tienen una membrana que se llama sinovial, y esto va a hacer que se permita un amplio movimiento. Asinoviales son aquellas que no tienen cavidad articular. Y también la podemos clasificar por su movilidad. Obviamente que si son sinoviales van a tener más movilidad que las asinoviales. Por lo tanto, por su movilidad podemos decir que son sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, y si la unimos a la otra clasificación, vamos a ver que las diartrosis son las sinoviales. Cuando hablamos de sinartrosis, son aquellas que no tienen movimiento
en las cuales tampoco hay elementos que vayan a dar cavidad articular ni que los envuelvan como cápsulas o sinovial, y es el ejemplo típico de los extremos óseos unidos por tejido cartilaginoso fibroso según el origen embriológico del hueso. Esas sinartrosis que no tienen movimiento pueden ser sin condrosis o sin fibrosis. Las sin condrosis son aquellas que están unidas por cartílago durante el crecimiento, pero que al concluir el crecimiento, ese cartílago se transforma en hueso, que se llama sinostosis, esa transformación del hueso, como por ejemplo puede ser la que resulta la articulación del hueso occipital con el hueso esfenoides. En cambio, la sinfibrosis, que también termina siendo una sinostosis, o sea que ese hueso se va a transformar, pero no directa pasando por cartílago, sino desde el tejido fibroso y tarda más tiempo. Por ejemplo, cualquiera de los huesos del cráneo entre sí, como pueden ser los parietales. La sinfibrosis, que terminamos de ver recién, que son, como les decía, las típicas del cráneo, se van a denominar suturas. Y según los bordes de estas suturas, las podemos a su vez clasificar en dentadas, cuando el borde es como dientes, en el caso de los parietales entre sí o del frontal con el parietal. Escamosas, cuando el borde está cortado en bisel, como puede ser la del hueso temporal y el hueso parietal. La sutura armónica es la característica de los huesos propios de la nariz, donde sus bordes son rectilíneos y bien lisos, y nos queda el último tipo de suturas, que es la esquindelesis, en la cual es un canal con una espina que le corresponde. Caso excepcional es el del hueso esfenoide con el hueso Böhmer en el cráneo.